Muchas bendiciones en esta tarde. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar una vez más cada tarde aquí en Buenas Nuevas. Queremos que Dios le bendiga en este nuevo día y que podamos caminar de acuerdo al propósito, al plan de nuestro Dios, al Dios maravilloso, al Dios poderoso. Así que vamos a estar orando en esta hora, que Dios sea glorificándose una vez más, que Él tome control de nuestra vida, que Él sea dirigiendo nuestro caminar de cada día. Padre, te damos gracias, te bendecimos, tú eres el Dios grande, poderoso, maravilloso. Delante de ti, Dios, yo te pongo cada vida, cada persona y todos aquellos que tú tienes dispuesto para salvación en el día de hoy. Sabemos que hay mucha gente, Dios, que necesita esta preciosa salvación y hoy los ponemos delante de ti para que tú hagas un milagro en sus vidas, que ellos puedan volverse a ti, oh Dios, y reconocerte como ese Dios maravilloso, el Dios salvador, el Dios que ha transformado sus vidas. Y nos gozamos en esta tarde por las bendiciones de nuestro Dios. Nos gozamos porque tenemos un Dios maravilloso que nos atiende, que está atento a transformar nuestra vida, a conducirnos en el camino justo, el camino correcto. Él nos ha ayudado a salir de la oscuridad de este mundo, el cual está perdido, y nos ha colocado en el camino de salvación y de vida eterna. Por eso queremos honrar a ese Dios maravilloso en esta tarde, decirle: Señor, gracias por tu bondad y gracias por tus misericordias, por las cosas poderosas, gloriosas que tú haces en nuestra vida. Oh Dios, toma a cada familia, Señor, en esta hora de la tarde, que tu paz esté en las casas, en los hogares, que la paz tuya llene, Dios, cada familia, que en esta hora podamos estar delante de tu gloriosa presencia, para que tú te manifiestes en gloria y en poder. Oh Espíritu Santo, Señor, que estás trayendo esa paz, esa bendición para cada persona en esta hora. Jesús, glorifícate y manifiéstate de una manera poderosa, llena las vidas. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de compartir una vez más este tiempo especial para conocer un poco más del camino, para que Dios opere, que Él haga esa obra preciosa en su vida. Vamos a estar compartiendo en esta tarde esta transmisión de este programa Buenas Nuevas. Es un programa para llevar el mensaje del Evangelio, para que la gente conozca que hay un camino, que es el camino de salvación, el camino de vida eterna. Así como una vez nosotros estamos en la absoluta oscuridad, Dios nos permitió conocer este camino, que es un camino de bendición, un camino esplendoroso, un camino en el cual nosotros cada día anhelamos permanecer en él. Nuestro deseo es permanecer en el camino del Señor. Y pues hay que conocer cada día más del Señor para que nosotros podamos caminar piadosamente bajo las normas de Dios, bajo la guía de Dios. El mundo está perdido, el mundo está desviado y se necesita hombres y mujeres con valor, con decisión, para decirle al mundo: no queremos nada contigo. Necesitamos permanecer en el camino de vida, de salvación, en el camino que nos conduce al Padre, a esa presencia gloriosa, para que un día estemos en la eternidad exaltando y glorificando a ese Dios poderoso y maravilloso. Por eso nos gozamos en el Señor. Así que queremos estar compartiendo la palabra de nuestro Dios en esta tarde, que sea Dios actuando, operando. Vamos a estar compartiendo en esta tarde esta preciosa palabra, permitir que Dios opere en nuestra vida, que Dios haya. Ahí donde usted se encuentra, esté también compartiendo. Vamos a extender
esta invitación de este programa a las personas que puedan estar en nuestras redes sociales. Si usted tiene personas en WhatsApp, donde quiera que usted tenga amigos, envíeles esta transmisión para que esta poderosa palabra pueda llegar a sus vidas. Vamos a enviar el mensaje de vida, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, el mensaje que está renovando nuestra vida. Es tiempo de traer esa renovación. Es tiempo de decirle a Dios, aquí está nuestra vida, anhelamos que tú operes y que tú te glorifiques de manera especial, de una manera gloriosa. Así que aproveche que está ahí en las redes sociales y dispóngase para que el Señor haga una obra. Hay alguien que necesita una palabra de bendición. Hay alguien que necesita una palabra de vida. Es el tiempo justo que Dios tiene para alguna persona en esta tarde de escuchar el mensaje, de recibir la palabra de Dios. Y nosotros no somos los que nos vamos a oponer que una persona reciba el mensaje de la palabra de Dios. Necesitamos ser el instrumento en las manos del Señor para que Dios opere, para que Él haga esa obra perfecta en nuestra vida. Y vamos a estar compartiendo esta poderosa verdad. Comparta con los suyos, comparta con las personas que están en su círculo de amigos. Es necesario que nosotros podamos ser el instrumento de bendición. ¿Sabe? Alguien Dios lo usó para que usted se convirtiera. Alguien Dios lo usó para que usted recibiera la palabra de salvación. Y hoy usted y yo tenemos también la oportunidad de ser ese instrumento de salvación para otras personas. Así que honramos a nuestro Dios, al Señor, exaltamos su gloria. Padre, gracias por tus bondades, gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios es un Dios grande y poderoso. Y hoy estamos declarando esta bendición para que las almas entreguen su vida a Cristo, para que las almas se conviertan al Señor. Que Dios opere y se glorifique de una manera especial. Así que hoy vamos a dar inicio en este tiempo especial en el nombre de Jesús. Hay algo maravilloso que nosotros como creyentes necesitamos compartir, dar a conocer. Y ya que tenemos la experiencia de saber lo que le pasa al hombre, pues nosotros como seres humanos también estuvimos en el camino perdido. Y es importante sacar a la luz que la condición del hombre sin Dios, cuando el hombre no tiene al Señor, cuando no se ha convertido a Dios, es un camino de incertidumbre, un camino donde no hay claridad, donde hay mucha duda en la vida de las personas, donde hay muchos temores, no hay seguridad para tomar decisiones. Mucha gente toma decisiones, pero no tiene la certeza de la decisión que está tomando. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida, tanto para uno buscar a alguien con quien vivir el resto de su vida, o también como para adquirir una propiedad, comprar un apartamento, una casa. Siempre está en nuestra mente si es correcto lo que vamos a hacer o no es correcto. De esta manera, muchas veces, la mayoría de las veces, sin lugar a dudas, cometemos errores porque no sabemos exactamente la voluntad de Dios. Además de esto, nuestra condición, nuestra ceguera espiritual no nos permite
tener la claridad de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y es un gran dilema que está en la vida de las personas. Nosotros vemos cómo tanta gente cada día comete errores al tomar decisiones equivocadas en su vida y trae consecuencias para su vida, para su entorno, para su economía, para su familia, muchas personas. Y cada día es normal que el ser humano tenga la tendencia, porque está bajo la influencia del reino de las tinieblas. Y esto es lo que hoy nosotros vamos a tocar. La condición del hombre sin Dios y cómo el propósito de Dios es dignificar la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre hecho a la imagen de Dios, el hombre creado a la imagen de Dios, su vida está absolutamente en oscuridad y tinieblas por causa del pecado, por causa de la influencia maligna que hay en la vida de las personas. Sobre la raza humana cae una potestad de las tinieblas que lo tiene totalmente desviado. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es restaurar al hombre. El plan de Dios es restaurar la mente, el pensamiento de ese hombre. El plan de Dios es dignificar la vida humana. Nosotros vemos cómo el hombre ha perdido su dignidad, el hombre ha perdido su esencia por causa de la vida que lleva, que es producto del camino errado, producto de la influencia del reino de las tinieblas de maldad. Y el propósito del Señor a enviar a su Hijo Jesús es buscar esa restauración, es buscar ese cambio en la vida de las personas. Entonces, Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer un cambio en la vida de las personas. Dios quiere transformar tu vida, cambiar tu vida. El propósito de Dios es que el hombre se vuelva a Él. Es triste saber que nosotros tenemos personas que son parientes nuestros, personas que conviven con nosotros, y lastimosamente esas personas están en la oscuridad, no tienen la luz de Cristo, no tienen claridad en lo que hacen en su vida. Parece que fueran ciegos, y están ciegos realmente, ciegos espirituales, no conocen la verdad, no conocen el camino del Señor. Y esto le impide a estas personas llevar esa vida victoriosa, sino que cada día vemos cómo caen en las trampas del enemigo, caen en la tentación del mal, se desvían, no alcanzan logros en su vida, y los logros que alcanzan no son suficientes para salir de esa condición. Es una condición de oscuridad. La Biblia nos habla claramente, Jesús hablando dice que el que no le sigue andará en tinieblas. Entonces, el no seguir a Jesús trae consecuencias de un camino de oscuridad, un camino a tientas, donde usted está haciendo las cosas, pero no tiene la certeza de que lo que está haciendo es correcto, es lo adecuado. Y es por eso que vemos tantas, en el caso de las relaciones, tantas relaciones que se rompen, porque tomamos decisiones a nuestro parecer sin una orientación real, sin una certeza de lo que estamos haciendo. Entonces eso no funciona. Por eso es que vemos tanto fracaso en lo que es la relación conyugal, fracaso cuando una persona emprende un negocio, puede venir a bancarrota porque no tiene certeza de lo que está haciendo. Mucha gente actúa a ciegas, y eso en todas las áreas de la vida del ser humano. El fracaso es constante, es permanente. ¿Por qué? Porque el hombre está ciego, no tiene la luz de Cristo, está en la oscuridad, está en la absoluta oscuridad, y esto no le ayuda en nada a que él pueda alcanzar éxito en su vida, éxito que tiene que ver con su vida personal. Hay gente que son exitosas, pero en algunas áreas de su vida.
De pronto usted ve a alguien y dice, esa persona sí es exitosa, alcanzó tal cosa, pero ¿cómo están las otras áreas de su vida? Entonces Dios quiere que usted y yo tengamos un éxito integral, que nuestra vida sea una bendición completa, no parcial. Y lastimosamente es lo que encontramos. La mayoría de las personas pueden alcanzar logros, pero eso no les va a dar la felicidad, no les va a dar el gozo completo. Dios quiere gozo completo para nuestra vida. Pero esa condición de oscuridad no le permite ver más allá. Y vemos entonces cómo las personas están bajo esa influencia de maldición, bajo esa influencia de maldad, de corrupción, de pecado. Una influencia que les lleva siempre al error, a cometer actos que son totalmente desagradables delante de la presencia de Dios. Entonces esa es la condición del hombre. Por naturaleza el hombre es así, es la naturaleza caída. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Y esta condición le lleva al error, le lleva al pecado, le lleva al fracaso. Mucha gente que fracasa. Si usted mira, la mayoría de los hogares terminan rompiéndose. Un alto porcentaje de las uniones conyugales se rompen. ¿Por qué? Porque si el hombre no busca la dirección de Dios para buscar la persona adecuada, para manejar el hogar adecuadamente, si el hombre no busca respuestas en Dios que le traigan solución a sus problemas, lo más seguro es que eso termine rompiéndose. Y es por eso que vemos cantidad de hogares, y yo siempre miento y digo, yo siempre menciono y digo, ¿cuántas madres solteras hay? Es una gran cantidad, un porcentaje alto de las madres son madres solteras. ¿Por qué? Porque el hombre hierra, se equivoca al establecer una religión, una relación. Entonces, una relación que esté fundada en las emociones, que esté fundada en el engaño, que esté fundada en la mentira, hasta en la misma brujería se fundamentan relaciones. Y esto tarde que temprano termina cayéndose, se termina rompiendo, termina en fracaso. Entonces, esto es lo que le pasa al ser humano sin Dios. Pero esto tiene pues una razón de ser, un origen. Y hoy vamos a hablar de ese origen, vamos a hablar por qué se dan esas cosas en los seres humanos. ¿Por qué se da en el ser humano ese fracaso? ¿Por qué esa tendencia del ser humano? Y por eso quiero invitarlos a que estemos mirando en esta tarde la palabra del Señor. Así que les invito esta tarde a que estemos mirando este tema, que Dios quiere restituir la identidad de hijo. Hay un propósito de Dios y el propósito del Señor es restituir la identidad de hijos de Dios. Y quiero ser explícito con esto para que usted pueda tener una comprensión mayor qué es lo que estoy abordando. Lo que estoy abordando con usted es que usted pueda mirarse en un espejo, que usted se mire en un espejo y usted empieza a notar sus falencias, sus debilidades, que empieza a notar sus conflictos, empiece a notar sus traumas, empieza a notar tantas cosas que son negativas en la vida del ser humano. Entonces el ser humano tiene muchas cosas negativas en el sentido de que no le favorecen, decisiones que no favorecen su vida, decisiones que le llevan al fracaso, a perder recursos, a perder dinero, a perder la felicidad, a perder el gozo. De pronto usted piensa que estoy siendo demasiado negativo. No, soy siendo realista, porque la realidad es que este mundo está diseñado para que el hombre fracase.
Este mundo está diseñado para que usted permanezca en pobreza. Este mundo está diseñado para que usted no alcance el éxito en su vida personal, familiar, profesional. El plan de Satanás es destruir al género humano. Todo el plan del enemigo es que usted no avance. Todo el plan del enemigo es que usted fracase. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ya lo hizo desde la misma creación, donde aquella pareja que Dios estableció como la imagen de Dios fue atacada por la serpiente, llevándole a cometer pecado en su vida y apartarse entonces de la presencia de Dios. La Biblia dice que el hombre fue apartado de Dios. El hombre le falló a Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, esta destitución, ¿qué implica? Implica que ese hombre perdió esa naturaleza, esa ventaja de su identidad como hijo de Dios y las circunstancias que empezó a vivir, que la mayoría de las circunstancias que usted y yo vivimos como seres humanos son circunstancias de atropello, circunstancias de ser atropellados, de ser maltratados, de ser violentados, las circunstancias de ser disminuidos como persona, de ser maltratados por otras personas. Entonces la vivencia del ser humano sin Dios es un historial de tristeza. Y esa es la realidad. Por eso todos aquellos que hoy estamos en Cristo queremos permanecer allí, porque es que nuestra vida está en el Señor. Fuera del Señor lo que hay es una estela de sufrimiento, de muerte, de destrucción, de tristeza, de soledad, de amargura, de enojo, de impotencia, de incredulidad. Eso es lo que nosotros vemos cuando Cristo no está en la vida de alguien. Cuando Cristo no está en la vida de alguien, es una persona que la Biblia define como que está apartado de los pactos y de la promesa, que no tiene esperanza y está sin Dios en el mundo. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y esta condición de este hombre hace que este hombre realmente no sea representativo de Dios. No puede ser este hombre en esa condición imagen de Dios. Es una imagen distorsionada. Realmente vemos a un hombre natural, no vemos a Dios ahí. Vemos una persona de pronto agresiva, vulgar, mentirosa, una persona corrupta, una persona traspasera, una persona que no irrespetuosa, una persona que traicionera. Eso es lo que vemos en una persona que no tiene a Cristo. Es lo que vemos. Y el mundo lo mira normal. Dice, no, es que todos como seres humanos tenemos esa tendencia a cometer errores, a fallar, a pecar, etc. Y entonces nos hacemos una imagen para decir que hay una justificación. Pero realmente no es ninguna justificación. Es la realidad del ser humano. Entonces este hombre en esa condición ha perdido su esencia. El hombre sin Cristo ha perdido su esencia. El hombre natural ha perdido la esencia de Dios. No está reflejando la imagen de Dios, sino que está reflejando la corrupción, la maldad, el pecado, la soberbia. Está reflejando la inmundicia y tantas cosas negativas. Es lo que refleja el ser humano sin Cristo. Entonces, encontramos un pasaje en la Biblia y vamos a mirar ese pasaje para que usted pueda tener una comprensión mayor de lo que yo le estoy hablando, acerca de que este hombre renunció a los privilegios. Adán renunció a los privilegios y como nosotros venimos de los lomos de Adán, entonces automáticamente nosotros también cedimos nuestros privilegios como hijos de Dios. Y el mundo empezó a regir en nuestra vida. Y eso es lo que nos habla el libro de Efesios, diciendo que nosotros
estamos apartados de los pactos y de la promesa, que nuestra vida está a merced de la corriente de este mundo, del príncipe de la potestad del aire. Entonces, una vida sin Dios está bajo la influencia del reino de las tinieblas, bajo la influencia de maldad. Es la serpiente que está subyugando el género humano que no tiene a Cristo. Y eso lo encontramos en este texto que vamos a mirar. Nos habla acerca de eso. Es la parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a mirar esta parábola desde un punto de vista un poco más profundo que lo que nosotros lo hemos leído normalmente. Cuando usted lee la parábola del hijo pródigo, pues entiende que era un hijo que estaba con un padre y que un día se le ocurrió decirle a su padre que le diera la parte de la herencia. Y entonces el padre le dio la parte de su herencia y se marchó a un lugar apartado. Se fue a una población apartada allí para hacer su vida como él quería. Y tomó todos sus bienes y dice la Biblia que los despilfarró absolutamente y empezó a faltarle. No tenía cómo sustentarse. Así que buscó y se arrimó a uno de la gente de la localidad y buscó trabajo. Nadie le daba hasta que encontró a alguien que lo puso a criar cerdos. Entonces el hijo pródigo empezó a criar cerdos. O sea, su relación, su atención estaba en los cerdos. Y comía de las algarrobas de los cerdos. O sea, la misma alimentación de los cerdos era la misma alimentación de él. Y cuando se vio en esa condición, se acordó de todo lo que estaba en la casa de su padre y entonces levantó los ojos al cielo y dijo que había pecado contra el cielo y contra su padre y que iría a su padre para que le recibiera nuevamente como hijo. Esa es la historia del hijo pródigo, un hijo que estaba bien en su casa y se salió porque quiso hacer su vida. Todo le falló y tuvo que regresar nuevamente al seno del hogar. Esa historia es la historia del ser humano. Esa historia es la historia de nosotros como hijos de Dios. Y vamos a ir viendo a través de este pasaje lo que nos enseña y que usted debe valorar. Esta parábola habla acerca de nuestro origen, habla acerca de nuestra vida. Vamos a mirar. Parábola del hijo pródigo, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces, hasta aquí vemos que hay una motivación por parte del hijo menor de recibir su herencia. Entonces el padre le dio su herencia. Cuando usted y yo, cuando el hombre fue establecido en la faz de la tierra, Dios le dio capacidad, Dios se lo bendijo. Le dio una autoridad para que administrara la tierra. Entonces le dio la capacidad de pensar, de hablar, la capacidad de la imaginación, la capacidad de usar sus manos para ser productivo. Dios lo dotó con talentos, capacidades. Dios lo dotó. Entonces el hombre, el ser humano, quiso arreglárselas apartado de Dios. Nosotros, por medio de Adán, nos apartamos de Dios cuando decidimos andar por nuestra cuenta. Adán, en cierto sentido, le dijo a Dios: no me interesa una relación contigo, con lo que yo tengo, que tú me has dado, con eso yo puedo vivir por mi propia cuenta. Esa es, en síntesis, lo que ocurrió en Edén. Entonces, dice la Biblia que le repartió los bienes. Dice, no muchos días, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada.
Entonces, hay que tener en cuenta que este pasaje está diciendo que este hijo pródigo recibió sus bienes y se fue a una provincia apartada. Esto significa que el ser humano se propuso llevar una vida sin Dios. Esto, una provincia apartada, es alejado totalmente de Dios. El ser humano, por naturaleza de naturaleza caída, quiere ser autónomo. El hombre quiere llevar su vida a su manera. Hay gente que dice, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me parezca y nadie me puede decir cómo yo debo hacer las cosas. Eso es irse a una provincia apartada. El hombre diciéndole a Dios, tú eres Dios, quédate allá y yo manejo mi vida como me parece. Entonces el ser humano empezó así, llevar su vida como le parecía. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy día? Que el ser humano toma su capacidad que Dios le ha dado para mentir, para hacer trampas, para ser corrupto, para hacer el mal, para golpear a otro. Entonces, Dios lo ha dotado de un cuerpo, de unas habilidades, y en vez de exaltar a Dios con su cuerpo, con su mente y habilidades, lo que hace es que lo usa para maltratar a otro ser humano, para atropellar a otras personas. Entonces esa es la condición de este hombre que estamos hablando, que está apartado de Dios, que tomó la decisión de andar por su cuenta. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hombre ha desperdiciado lo que Dios le ha dado. Mucha gente es muy inteligente, muy sabia, pero usa la inteligencia para hacer la maldad, para cometer el fraude. Usan la capacidad verbal que tienen para enredar a otras personas. Usan la inteligencia para planificar el mal contra otro, porque el hombre decidió tomar sus bienes y despilfarrarlo. No usarlo en beneficio del ser humano, sino usarlo para destruir al ser humano. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios tiene un plan con una persona, tarde que temprano va a llegar al estado en que va a tocar fondo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces usted decidió hacer su vida, pero usted no está solo. Dios tiene planes y Dios va a permitir que usted entre. Hay gente que entra en bancarrota y por eso buscan a Dios. Hay gente que se enferma y por eso buscan a Dios. Hay gente que se le destruye el hogar y por eso buscan a Dios. Hay gente que tiene problemas económicos, laborales, y entonces es el motivo para buscar a Dios. Entonces, como quiera, Dios va a usar sus métodos para atraernos a Él. Y de esta manera el hombre que pensó hacer su vida a su antojo, llega el momento en que empieza a faltarle, que ya no tiene la capacidad de resolver como antes lo hacía. Antes tenía un problema y decía, yo con mi dinero soluciono. Pero entonces Dios empieza a quitarle todo en aquello en lo cual tiene su confianza. Dios empieza a quitar la capacidad, sus influencias, sus amigos, los recursos, aún hasta la misma salud. El Señor empieza a procesar esa vida porque quiere salvarla. Dios quiere salvar a ese hombre, a esa mujer que están perdida en su delito y pecado. Entonces Dios traza el plan para que ellos retornen a la presencia del Padre, para que se vuelvan a Dios. Y dice que, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos para un israelita es algo indignante. Entonces,
Este hombre, después de estar en su casa con su padre y estando en la bendición, tomó sus bienes y se fue, le empezó a faltar, no le tomó otra alternativa que irse a apacentar cerdos. Entonces esto habla de que perdió la dignidad. Empezó a hacer una labor que era indigna de ellos. Era indigno apacentar cerdos. Era, digamos que el oficio despreciable, apacentar cerdos. Entonces esto nos va llevando a la conclusión de que el ser humano, Dios permite que empiece a pasar por procesos para que toque fondo. Cuando una persona empieza a tocar fondo, cuando una persona ya se le acaban toda su parafernalia, se le acaban sus recursos, sus habilidades, todas las cosas, llega un momento en que tiene que ver qué va a hacer con su vida. Porque dice, ya no tengo alternativa. Quizá va al brujo y no le soluciona. Quizá va al político y no le soluciona. Quizá busca un abogado y no le soluciona. Busca alternativas, maneras de salir de su condición y de ninguna manera puede. Como la mujer del flujo de sangre, que había gastado en médicos de todo y por ninguno pudo ser sanada. Y así es el hombre, busca todo lo que está a su alcance, da todo por causa de salir de la condición, pero Dios tiene planes y propósitos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Incluso ni el alimento de los cerdos le daban a él. Entonces esto es una cosa humillante. Había tocado fondo totalmente. Y dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta palabra, volviendo en sí, dice, y volviendo en sí, esto significa básicamente una manera de retornar a la cordura. Esto es volviendo en sí como si fuera un despertar. Es lo que más o menos nosotros entendemos aquí con esta frase, volviendo en sí. Dice textualmente, volviendo en sí. Vamos a mirarlo aquí. Y volviendo en sí. Entonces este hombre, cuando ya tocó fondo, eso es un despertar. Eso es un reconocimiento. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es una manera de reaccionar, es una manera de empezar a meditar, ¿verdad? De reconvenirse a sí mismo, diciendo, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, que yo esté aquí pereciendo con esta situación, pero yo tengo un padre que tiene abundancia. Eso es volver en sí, es acercarse a Dios. Eso es rendirse a Dios. Eso es entregar la vida a Cristo. Entonces, este texto nos habla acerca de que cuando el hombre toca fondo en su vida, entonces va a levantar el rostro al cielo, va a reconocer a Dios, va a decir, hay un Dios poderoso, hay un Dios grande, yo necesito retornar a la casa del Padre, a la presencia del Padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ok. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto, me levantaré e iré a mi padre, es una decisión. Y el hombre tiene que tomar la decisión de volverse a Dios. Tiene que tomar la decisión de decir: yo no puedo continuar despilfarrando los talentos, la capacidad que Dios me ha dado. Tengo que ponerme a disposición de mi Padre. Debo volver a la presencia de mi Padre. Por eso dice: me levantaré e iré a mi Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de levantarnos y decir: necesito ir a la presencia del Padre Celestial, porque tengo talentos, dones. Dios me ha dado capacidades y yo necesito ponerlas a funcionar. Y la única manera que yo pueda poner a funcionar es al lado del Padre, que es quien puede darme una buena administración de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Por eso es necesario volverse a Dios, porque por nuestra cuenta hemos despilfarrado nuestra vida, andando perdidamente, haciendo cosas indebidas. Y cuando regresamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida para que nosotros podamos llevar una vida de bendición. Y decía: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí estamos viendo que el padre lo recibe y lo dignifica, recibiéndolo como a su hijo, porque el padre es movido a misericordia cuando ve que sus hijos están sufriendo. Dios es movido a misericordia cuando ve que tú te arrepientes de tu falla, de tu pecado, de lo que has hecho, y abres tu corazón a Dios y dices: me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Y esto estremeció al padre. Cuando los hijos se arrepienten de sus pecados, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esta parábola nos habla acerca del retorno a la presencia del Padre. Por eso yo les estoy invitando a usted que está allí: retorne a la presencia del Padre. Es necesario decir: Señor, yo no puedo continuar con la vida que llevo. Necesito que Dios tome mi vida, que Dios transforme mi vida para su servicio, para bendición de ese Dios maravilloso. Damos gracias a nuestro Dios en esta tarde y gracias por este tiempo, y nos vemos Dios mediante mañana.